Canarias es una oportunidad para hablar de todos esos temas, vivienda colectiva, salud comunitaria, espacio y territorio, donde hemos podido profundizar a través de talleres y mesas de debate en las particularidades y de forma transversal cómo todos estos temas influyen en nuestra vida y en el espacio, en el diseño de los espacios. Aquí hemos estado dialogando, se ha establecido un diálogo muy interesante, muy enriquecido, nombrando diferentes ejes de violencia y de lucha, ¿no? Hemos intentado analizar y conversar sobre cómo los cuerpos de las personas racializadas o no blancas, no solo en el territorio español, sino globalmente, son construidos como tierra de nadie. Pues el taller que he venido a hacer es de vivienda cooperativa en cesión de uso, ¿no? De explicar la experiencia en Cataluña de proyectos de vivienda colectiva, de algún modo compartir herramientas, ¿no? de qué potencialidades vemos a ese sistema, qué elementos son interesantes también o qué criterios tener en cuenta a la hora de impulsar un proyecto. Y ha sido interesante, ¿no? Porque había personas que forman parte de distintos proyectos aquí en Canarias. Hemos estado dinamizando el taller sobre territorios cuidadores, que el objetivo es un poco pensar de manera colectiva y a partir de la experiencia cotidiana de cada una de las personas participantes cuál es el soporte físico necesario para hacer las diferentes actividades de cuidados que hacemos en nuestro día a día. Esto quiere decir las actividades de cuidados vinculadas con los cuidados hacia nosotras mismas, hacia otras personas, hacia la comunidad y hacia el entorno. Hemos abierto un espacio donde estábamos hablando de las herramientas que hemos utilizado las trabajadoras de hogar para autoorganizarnos, y en esas herramientas pues hablábamos mucho de la participación, de los espacios donde vamos las trabajadoras de hogar para decirle a otras compañeras que se organicen, que se sindicalicen, que estén organizadas en colectivo. Pues esta conversación estaba bastante abierta, ¿no? Porque las ponentes traían un poco su visión y era una cosa que queríamos descubrir en el propio Congreso para que no fuese tan ligado en la conversación, y ha sido bastante bonito ver cómo las conversaciones van hiladas, ¿no? Al final hemos puesto a hablar a una socióloga, a un urbanista, a una filósofa y a diferentes instituciones, y es interesante ver cómo precisamente se comparte una mirada común, ¿no? Entonces la pregunta que nos cabe preguntarnos es, si tenemos un diagnóstico similar de la situación, cuáles son los siguientes pasos a dar y cómo podemos transitar a un espacio público y a un diseño de viviendas y a un modelo de gestión muchísimo más inclusivo para las personas y para los ecosistemas. Bienvenidas a todas y a todos a FOCO, Fórum de Ciudades Corresponsables de Canarias. De todas las cosas que podríamos hablar en Canarias, hemos seleccionado 3 ejes que nos parecen la fotografía actual. Son salud comunitaria, fundamental la salud a la hora de hablar de territorio y de urbanismo, vivienda colectiva, no vivienda, vivienda específicamente en su dimensión comunitaria y colectiva, y espacio público y territorio, pues por lo que todos ya conocemos. Y sin más, te cedo la palabra. Simplemente darle de verdad muchísimas gracias. Desde la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, desde la Consejería, estamos muy contentas de que ya por fin estemos en el Fórum de Ciudades Corresponsables. Uno de los desafíos de la Viceconsejería es apostar, ¿no? por el diseño de espacios integrales de cuidados dentro del plan corresponsable, que realmente lleven a cabo eso, la corresponsabilidad. Y para ello es tan importante el diseño del entorno urbanístico. Drip drop out of high school, tiptoe up
El urbanismo con perspectiva de género, ¿no? Cuando se empieza a cuestionar el espacio, parte del cuestionamiento de esta dicotomía, que es la dicotomía de lo público y lo privado. Lo público, que es, bueno, cómo las actividades, el espacio público, el ámbito público ha estado vinculado tradicionalmente con las actividades económicas, productivas y con los hombres, mientras que el espacio doméstico, el espacio privado, ha estado vinculado con las mujeres y con las actividades reproductivas y de cuidados. Y como las geógrafas feministas, ya, ¿no? O sea, nosotras lo que estamos hablando, hay una larga trayectoria, una larga genealogía de teóricas y de activistas que llevan trabajándolo muchos años. Y como las geógrafas feministas ya en los años 70 nos decían que esta dicotomía que hemos aprendido, ¿no? Que al final es el origen de la conformación de nuestras ciudades actuales, no es algo universal, no es algo innato, no es algo que haya existido desde el principio de los tiempos, sino que comienza a darse de manera como más cerrada, por decirlo de alguna manera, y mucho más sistemática a partir de la revolución industrial, con la división sexual del trabajo. Bueno, pues hemos venido a Foco a pensar críticamente el territorio canario. Es un tema que a mí me interesa mucho, llevo tiempo trabajando porque creo que es importante para repensar el urbanismo y repensar la ciudad en qué tipo de territorio nos encontramos, hacer un pensamiento situado, un territorio que tiene una idiosincrasia, muchas veces que no ha sido puesta en valor, ¿no? Por el urbanismo, y al mismo tiempo un territorio donde hay muchas desigualdades que están invisibilizadas, ¿no? Y la ciudad se vuelve un escenario de todas esas desigualdades de género, de clase, de raza, por capacidades que hacen que la ciudad sea realmente invivible por algunos grupos. De la intervención que hemos tenido, o sea, que he querido poner el acento en lo que significa construir espacio libre a partir de estrategias compartidas, que tenemos derecho a la ciudad, por supuesto, pero sobre todo al espacio libre como el espacio de lo común, el espacio libre como la expresión máxima, ¿no? De nuestra sociedad, de cómo nos sentimos en sociedad y cómo actuamos en comunidad. Estamos pues acostumbradas a que muchas veces las evacuaciones, como se hicieron por ejemplo en La Palma o como se han hecho también en el incendio de Tenerife, pues puedan ser con megafonía, con altavoces, y ahí pues tenemos que tener en cuenta que puede ser que haya una parte de la población que se quede fuera de esos avisos. Para empezar, la población sorda, entre otros ejemplos, ¿no? Y también pues lo mismo con las personas que tienen algún tipo de dificultad en la movilidad, personas que hay que preparar, en eso sí que se tiene una especial sensibilidad, sí que existen protocolos, procedimientos en los que pues las personas con alguna dificultad en la movilidad son las primeras personas en ser evacuadas con todos los recursos que son necesarios, que hemos puesto a disposición de todas estas emergencias. En el incendio de La Palma, por ejemplo, también. Pues con este fórum la verdad es que sí, que creo que hemos conseguido los objetivos, ha tenido una acogida magnífica, el índice de participación es muy elevado. Y bueno, esta primera jornada con estas ponentes fantásticas, la verdad es que sí, que ha sido un éxito. Yo insisto en que nuestro desafío desde la Viceconsejería de Igualdad es crear estos espacios integrales para los cuidados corresponsables, y los cuidados corresponsables pues abarcan no solo los cuidados entre madres y padres, sino bueno, pues también con el Estado mismo y con los espacios urbanísticos que van a ser el desarrollo de nuestras ciudades mejores, más humanas, más amables. Hablamos de este cambio climático, cómo podemos crear esos espacios para la ciudadanía que sea más confortable, y tenemos que estar al tanto de todo esto. Hablamos también desde la perspectiva de género, cómo podemos cuidar estos espacios. También hablamos de la evacuabilidad, algo tan importante, porque sí que hablamos de la accesibilidad, pero no se habla mucho de la evacuabilidad.
y tan importante como estamos viendo en estos últimos fenómenos atmosféricos que ha sufrido Canarias. En general, la verdad es que sí, que estamos muy contentos desde la viceconsejería, desde la consejería y desde el gobierno de la acogida y del éxito que están teniendo estas jornadas del Fórum de Ciudades Corresponsables. Federación creemos que no vale solamente con saber que se quiere, sino que tenemos que querer que se pueda. Y eso ha significado un cambio absoluto en el abordaje integral de un modelo que llamamos modelo asertivo comunitario. En ese modelo lo que intentamos es poner en valor palabras como el empoderamiento, es decir, las personas con un trastorno mental grave tienen derecho, como cualquier otra persona, a una educación de calidad, tienen derecho a un trabajo de calidad y tienen derecho a unas relaciones sociales de calidad. Y la realidad es que no las tiene. ¿Aquí nadie pensó que tenían que vivir seres humanos? No, porque es que no tienen que vivir seres humanos, tienen que vivir coches. Porque como explicaba un señor que sale ahí a la vuelta, Le Corbusier, la ciudad es una máquina de habitar, y es una máquina para producir, y es una máquina para un determinado tipo de persona. Un varón de mediana edad que tiene coche para producir. Vamos a hacer cositas sencillas, que si tú te quieras pegar el lujito, pues yo me pego mis lujitos con los pavimentos, pues mira, voy a dejar aquí un trocito del pavimento que había antes. Y mira, estas barandillas son horribles, sí son horribles, pero es que son las únicas que van a permitir que una persona tenga la altura que tenga, vaya en silla de ruedas o no, y sea como sea su cuerpo, pueda llegar a la playa sin pendientes infinitas, con seguridad y sin que esta barandilla sea toda oxidada en menos de 5 años. Entonces es fea, sí, pero le está solucionando la vida a mucha gente. Vamos a hablar indistintamente en la mesa de vivienda colaborativa, que es como le nombra la ley en Canarias, o de vivienda cooperativa en cesión de uso, que se utiliza en otros territorios, o de cohousing, que son, al fin y al cabo, las maneras diversas de estar llamando siempre a lo mismo. Este modelo del que estamos hablando tiene múltiples ventajas. Nos vamos a centrar en esta mesa específicamente y charlaremos sobre el sentido de comunidad que se ha demostrado que este modelo de cohousing fomenta y cuáles son las características de ese modelo que lo hacen posible. En el eje de vivienda colectiva hemos podido contar con la presencia de personas que impulsan cooperativas de vivienda en cesión de uso, de la cual yo formo parte de una, que se llama Entralicios, que ha adquirido una parcela en el municipio del Sausal y que en los próximos 2 o 3 años levantaré un edificio para 21 familias donde poder hacer uso de espacios comunitarios y de vida en comunidad. Y empiezo diciendo que mi recuerdo desde siempre es el convencimiento de querer vivir en comunidad como la mejor forma de realización personal, de compartir en un mundo que es finito, de interrelacionarnos para crecer como seres humanos maduros. Por supuesto, esto no quiere decir que sea una tarea fácil. Llevarlo a cabo necesita un proceso y un aprendizaje que quienes nos acercamos a este modelo tenemos y debemos asumir como parte del proyecto. Uno de los primeros motores, ¿no?, que nos impulsa a cooperar y articular esta estrategia colectiva, que es la construcción de una cooperativa de vivienda feminista, básicamente es que nos reconocíamos que éramos tanto personas a nivel individual como comunidades, que éramos vulnerables, ¿no? Formamos parte y nos reconocemos de esa vulnerabilidad social que tenemos, ¿no? Y como personas y colectivos vulnerables también somos dependientes y nos necesitamos las unas de las otras, ¿no? Pues destacar
la importancia, como digo, de muchos temas, algunos de ellos que forman parte del debate diario, del debate público, y otros que quizás lo que deberíamos entre todos es empujar para que esté en ese debate público, ¿no? Por ejemplo, en este caso contamos con personas que yo creo que una de las características que podríamos dar claras es el compromiso, personas comprometidas. Y es cierto que ya son 10 años dedicándome al activismo, tanto en redes como presencialmente, y era una cosa que compartía, ¿no?, a través de estas conversaciones de esta semana, que yo me atrevo a decir que uno de los centros de interés de la población canaria y que se traduce, ¿no?, a nivel activista o a nivel en redes sociales, intereses en lo que respecta a la divulgación en definitiva, centros de interés, es de unos años para acá el derecho a la vivienda. A mí me gusta mucho una definición del humor que conocí hace poco que se llama hacer el humor es provocar un pensamiento analítico sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. No es mía, es de Aquiles Nazoa, un cómico, y cuando hablábamos de las condiciones de salubridad me vino a la cabeza un sketch que hice hace poco para Hora 20 y Pico, que es un programa de Cadena Ser, justamente sobre la vivienda en Canarias. Estábamos relatando lo que está pasando con el incremento que ya va por el 34% en el alquiler, y el sketch básicamente consistía en que yo le estaba enseñando, no se veía el plano, ¿no?, a una persona, la vivienda que le iba a dar, y me decía, pero esto es muy pequeño, pero no sé cuánto, y luego se cambiaba el plano y le estaba enseñando el arenero del gato. Creo que en Canarias ha imperado mucho la idea que nos han inducido desde hace mucho tiempo de que, por ejemplo, de que solo podemos vivir del turismo, ¿no?, de que no se puede diversificar la economía, de que esto es lo que hay, ¿no?, poco menos. Y sí creo que la pandemia supuso un antes y un después, porque ahí muchas personas pudimos reflexionar, ver cómo aquello que se había construido para los turistas, pues de pronto se quedaba vacío, se quedaban inhabitables, ¿no? Y fue precisamente lo público lo que salvó que esas empresas no se fueran a la quiebra, ¿no? Fueron los ERTE, fueron esas ayudas millonarias que se le dieron a esas empresas, ¿no? El foro este me parece maravilloso, ¿no?, por todo el contenido y por esa libertad de poder debatir. Tenemos que debatir más, tenemos que hablar más, tenemos que incluso... Yo estoy de acuerdo en que hay temas que no son opinables, estoy completamente de acuerdo, pero hay otros que sí que lo son, y hay otros en los que ese debate al final enriquece y genera cambios, ¿no? Y yo creo que una de las cosas fundamentales es que los cambios sociales y económicos salgan del debate social. La perspectiva de género y el urbanismo feminista, más bien, de una manera transversal, utilizando principios que ya están en muchos estudios y en muchos trabajos, pero que trasladados al urbanismo canario todavía en aquel momento, que cuando nosotros empezamos, que ya hace unos años, fue en 2017, no conocíamos un plan urbanístico en sí que los tuviese, o por lo menos no existía una metodología para poder aplicar y saber a dónde acudir y qué mirar. Se puede diseñar solo para un perfil, el champiñón este que decía Yayo Herrero, este señor que se levanta por las mañanas perfectamente planchado, vestido, alimentado, con sus criaturas cuidadas, perfectamente atendidas, y entonces acude 8, 10, 12 horas a su puesto de trabajo y vuelve en su vehículo privado al que pocas personas tienen acceso, y entonces todas las infraestructuras, el diario que decía Elsa, se planifica para esta persona, no. Porque las personas que realizamos esos cuidados, pues una de las cuestiones que siempre vemos es cómo la gente construye casas, construye residencia fuera de lo que es tu barrio donde tú vives. Entonces, cuando tienes que cuidar, ahí tienes todo un montón de problemas de movilidad. Y en esos ahí empezamos con el transporte.
Foco es una oportunidad de tener una serie de conversaciones importantes en el ámbito de Canarias y que también son parte de las reflexiones que llevamos haciendo los últimos años desde OFIC, y estamos muy contentas de haber juntado a las personas que van a conversar aquí, porque creemos que es un panel muy diverso y queríamos precisamente eso, tener conversaciones desde muchos puntos de vista y reflexiones no solo desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Después de reflexionar y dialogar juntas a partir de un texto sobre la frontera y la mestiza de Gloria Ansaldúa, y hemos hablado un poco de todos estos temas, y la verdad es que el taller ha sido más enriquecedor para mí también de lo que me imaginaba, porque no he tenido ni que utilizar mis preguntas facilitadoras para el diálogo porque ha estado solo. Realmente está siendo un taller central en los temas que estamos debatiendo en esta jornada, en tanto en cuanto la vivienda es de esos espacios que se ve transversalmente más atravesada y más transformada al revisarla con perspectiva de género, ¿no? Y es mucho interés para mí porque tengo mucha ilusión con un proyecto de viviendas colaborativas o cohousing, también llamado así. Está aquí en Las Palmas, se llama Siempre Viva, y soy socia de... mi marido y yo somos socios. Tenemos una ilusión de tener una vivienda con muchas más personas con la misma filosofía de vida. Principalmente trabajamos en el ámbito del arte contemporáneo y siempre hacemos obras comprometidas socialmente. En el caso que nos ocupa hoy es un taller participativo que tiene que ver con nuestra trayectoria, sobre todo haciendo proyectos de participación ciudadana que hemos desarrollado en los barrios, principalmente en Gran Canaria. Hemos generado una primera dinámica, un poco de descripción, en el que los participantes y las participantes pues pintan un metro cuadrado de oro al que se le adscribe el nombre de uno de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, y sobre él se va a pintar también el precio del metro cuadrado, que son barrios básicamente que están en periodos de gentrificación o de alta especulación. Reconocer las palabras de las compañeras que están cuidando a personas mayores, que están cuidando a niños, a niñas, que están cuidando a personas dependientes que son de origen latinoamericano y que viven hoy en Canarias. Hay una serie de conceptos que nos ayudan a pensar sobre el tema de estos dos enclaves estratégicos, ¿no? Cuidado y migraciones, cómo se relacionan, cómo se organizan. Yo estoy convencida de que la manera en que organicemos el cuidado en una sociedad y la manera en la que organicemos las migraciones nos define, en este caso, como país. Y hay veces mucha gente pregunta, por ejemplo, por qué hay un montón de pateras. Seguro que mucha gente está preguntando eso, que este año hemos visto que ha llegado un montón de pateras en Islas Canarias. Pero para mí, muchas veces dicen que también, por ejemplo, que los inmigrantes o que los chicos que se acaban de llegar son un cargo en Europa. No son cargos, sino, que Europa es el problema, que no quiere reparar. ¿Por qué cogemos la patera y venimos aquí?
tenemos que parar un poco y hacer una pregunta por qué lo hacemos. Porque si uno está haciendo algo, no que le está haciendo por un gusto. Y cada uno le gustaría estar al lado de su familia, recibiendo el abrazo de su mamá cada segundo, ¿no? Como todo el mundo. Cuando nosotros los migrantes nos bajamos del avión, preguntamos ¿dónde vamos a trabajar? Pero la idiosincrasia administrativa a veces es tan dura que nos golpea y después nos sigue golpeando. Es que hasta los elementos mismos del ambiente son diferentes. Hoy en día yo trabajo en un centro de personas, de migrantes con doble vulnerabilidad, es decir, personas que encima de ser migrantes pueden cursar con una discapacidad o con una situación diferente que haga las cosas un poco más duras. Yo veía esta semana como Shakira, ¿no? Después de haber de alguna manera evadido fiscalmente y haberse conformado, con 3 años de prisión no ingresaba en prisión. Y yo veo como los chicos que vienen en una embarcación, que se han jugado la vida y que el propio criterio aquí de criminalizar la inmigración y criminalizar la inmigración irregular les condena a 3 años y se tienen que conformar, y las consecuencias que tiene sobre su vida a pesar de no haber cogido la embarcación, pero porque otras 2 personas han dicho que sí, que la han traído ellos y ya tienen que asumirlo y tienen que ingresar en prisión. Entonces la justicia, que parte de un sistema clasista y racista, no es justa. Las migraciones tienen arquitectura y tienen geografía, y eso es lo que hemos abordado en la mesa que acaba de terminar, una mesa en la que desde distintas perspectivas, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva activista, desde la perspectiva de los trabajadores sociales, desde amplias perspectivas, han hablado y han disertado sobre la situación de las migraciones. Una situación difícil, compleja, en el centro del debate continuamente, y que hay que abordarla, eso sí, desde la serenidad, como se ha hecho hoy y como planteamos, desde la serenidad y desde la defensa de los derechos de todas las personas, siempre desde el convencimiento de que los derechos se defienden todos juntos, no por la razón donde nacieron las personas, sino por donde vivimos las personas. Este año, y es que desde el Ministerio ha salido la estrategia de comunitaria, donde han participado, si no me equivoco, las 17 comunidades autónomas con los servicios de salud pública, y desde los servicios centrales de aquí de las islas, del gobierno de Canarias, pues han empezado a darse cuenta de que hay que impulsar la atención comunitaria, y entonces, bueno, estamos desarrollando un poco la estrategia de cómo podemos hacerlo entre, pues hay varios representantes de todas las islas intentando hacer algo común, y que todo lo poquito que hacemos, porque en cada sitio se hacen cosas pequeñas, pues un poco unificarlo, darle visibilidad e intentar arrastrar al resto de compañeros. Yo he aprendido mucho en todo este camino. A mí esto fue como una... Te quiero dar las gracias porque, no sé, fue una de estas cosas improbables que pinta un farmacéutico en el medio de... hablando con arquitectos aquí en Gran Canaria, y después ahora me encuentro una trabajadora social súper extraña, y no sé, esto todo es muy... es tan auténtico que parece de mentira. No sé cómo explicarlo. Es como una cosa que tal. Esa superficie de 1,5 metros cuadrados que somos, viven, como muy bien decía Fernando, en un contexto determinado, ¿no? Nacemos, nos leyeron unos cuentos, nos educaron, nos cantaron canciones o nos cantaron canciones, nos tocaron o no nos tocaron, tuvimos que coger una patera o no para saltar a otro continente, jugamos en la calle o no jugamos en la calle, tuvimos una educación pública o una educación de otro tipo, trabajamos o no trabajamos. Eso es el tema del constructo del código postal, ¿no? De cómo el lugar donde hemos crecido, donde vivimos, influye en nuestra salud, influye en nuestro código genético, ¿no? Influye en nuestra epigenética, cómo nuestros genes se pueden modificar, nuestra epigenética se puede modificar por esto. Lo que se trata es de los entornos saludables que ayudan a que la salud comunitaria sea efectiva, sea posible. Estamos hablando de la importancia que es dónde vivimos, en el entorno que nos movemos, para tener ámbitos de vida saludables y que eso interfiera
en mejorar la atención, la salud mental de las personas que viven en esos entornos. Generar esas condiciones desde lo público para que este tipo de proyectos, que por lo general tienen una lógica comunitaria y se basan en prácticas comunitarias, cómo se pueden facilitar esas condiciones para que la cultura se multiplique. Por lo general, la política cultural es muy estanca, está organizada en silos y entonces se desarrollan políticas para la música, para las artes escénicas, pero es muy difícil que se plantee desde lo público una estrategia para que se produzca este desbordamiento y para que la cultura pueda generar impacto en otros sectores. Y que este módulo, digamos, este mobiliario, sirva como una herramienta no solo para acompañar a los pacientes pediátricos que están en un momento muy frágil, muy delicado, que no conocen el lugar en el que está y que es muy inhóspito para ellos. Normalmente suele ser ingresos por primera vez, ¿no?, de niños y niñas, pero también que sirva como una herramienta para el equipo de enfermería, que muchas veces no solo hacen de enfermeros y enfermeras, sino hacen de padres y madres acompañando a estos pacientes. ¿Qué entendían por economía social y solidaria? Pues con un impacto positivo en el medio ambiente, con relaciones de trabajo justas, de no explotación y de no explotación tampoco en origen de los productos que se puedan vender en este tipo de comercio justo, y una soberanía alimentaria, una capacidad de... Es decir, hay toda una cultura que está aflorando ahí y que además nace de una resistencia a la explotación que revela el sistema capitalista. Bueno, pues la mesa de hoy ha hablado sobre cultura, sobre la dimensión cultural de las ciudades, sobre la importancia de las políticas públicas en cultura, pues para hacer de la cultura un elemento común, un elemento articulador de la vida en los espacios comunes, en nuestras ciudades. También se ha hablado de proyectos de innovación social en cultura, vinculados con la Agenda 2030, y luego dos proyectos específicos, uno llamado Casa Común y luego otro relacionado con el volcán que hubo en La Palma y la puesta en marcha de una mesa como para restaurar ese proceso. La accesibilidad que tenemos para determinar cuál es el capacitismo cognitivo de las personas, la hemos determinado, garantizamos una ley 8/2021, vamos a capacitar la autonomía personal de todas las personas con discapacidad y las personas dependientes, todas iguales, ¿realmente? O sea, cuando esa ley se aplica y modifica leyes sectoriales por todas partes, pusimos nosotras recursos de apoyo para las personas en situación de dependencia o las personas con discapacidad, decidimos nosotras que tenían que tener asistencias personales para poder eliminar las barreras que se encontraran alrededor, que muchas veces ni siquiera son arquitectónicas, sino propiamente sociales. ¿Quién decide sobre mi cuerpo? Yo decido sobre mi cuerpo, pero ¿hasta qué punto, no? Porque yo también quiero tener una vida digna. Y yo también quiero vivir mi vida sin estar aquí todo el rato, venga, lucha, lucha, lucha. Entonces al final también terminas tomando decisiones como puede ser, pues yo qué sé, pues llega un momento que tú dices, pues mira las tetas que han salido con los estrógenos, estoy fantástica con ellas, pero de repente, joder, pues no, siguen no viéndome como una mujer porque no tengo las tetas estandarizadas de las mujeres, ¿no? A mí me gustan, pero como no las tengo y eso me genera violencia, al final decido hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, como las decisiones que tomamos no solo tienen que ver con las que queremos tomar, sino muchas veces tienen que ver con las que nos empujan a tomar, y nos empujan a tomarlas a través de espacios. O sea, si yo no tengo un cuerpo feminizado, estandarizado, cuando quiera entrar al baño, que se supone que es el mío, pues me echarán. Entonces al final tengo que modificar mi cuerpo para poder vivir una vida digna sin violencia. Para
empezar, me gustó mucho la propuesta de pensar una ciudad que sea para todas las personas, donde todas las personas tengamos cabida, ¿no? Porque muchas veces hay determinadas corporalidades, determinadas identidades que no ocupamos la ciudad o no vivimos la ciudad o no disfrutamos la ciudad de la misma manera que todo el mundo, ¿no? Y eso es una limitación de tus derechos vitales, ¿no? De tus derechos básicos. Entonces, cuando a mí de repente la organización de Foco me propone venir a hablar sobre cómo las personas gordas habitamos el espacio público, qué limitaciones, qué violencias tenemos y qué necesidades tenemos, pues me pareció, a mí me emocionó porque llevo 10 años haciendo activismo contra la gordofobia y por la diversidad corporal y es la primera vez que alguien me pregunta ¿qué ciudad necesitas? Pues en la mesa que acabamos de tener sobre cuerpos y territorios hemos hablado sobre todo de los cuidados de los cuerpos en los territorios que habitamos, si se respetan nuestros derechos fundamentales, para quién está hecho el territorio y para quién no, cómo podemos reforzar para poder tenernos en cuenta y que el territorio también se adapte y nos tenga en cuenta a nosotras. Cuando digo nosotras, pues me refiero a esa sociedad que se queda fuera de las normatividades para quien está hecho el mundo, ¿no? Si hay discriminaciones sociales sobre colectivos, también el territorio no tiene en cuenta esas realidades y por lo tanto al hablar de urbanismo también hablamos de necesidades sociales. Así que eso es un poco el resumen de lo que han hablado las compañeras en la mesa. Bueno, va a haber una mesa de diálogo en la que varias personas vinculadas a la protección del territorio de Canarias, ya sea del medio marino, incluso de la biodiversidad o del propio urbanismo, charlarán un poco sobre cómo el suelo de Canarias ha sido pisoteado por la especulación urbanística y un poco tratando qué medidas tomar para recuperar lo que debería ser de Canarias, que es el suelo de nuestro archipiélago. Está en la parte altitudinal de la isla donde nosotros desarrollamos nuestra agricultura y donde desarrollamos nuestros pueblos y nuestras ciudades, que son las medianías. Por eso desde antaño el bosque termófilo ha sido pues esquilmado. Y ahora mismo el siguiente ecosistema, desgraciadamente, que estamos aniquilando por completo es el que estamos destrozando casi que en la actualidad, que serían los que están más pegados a la costa, que son pues los matorrales de euforbias o los tabaibales cardonales. Me gusta recalcar que, por ejemplo, el sur de Tenerife hay planes en absolutamente todas las parcelas y la intención es unir los cristianos, bueno, o ADG ya, con los gigantes. En una gran línea hotelera, Fonsalía va a volver, Cuna del Alma va a volver, la ampliación del muelle de los cristianos va a salir, las playas artificiales en el Palmar van a salir y así una infinidad de cosas. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Cargándonos pues nuestros ecosistemas marinos, que solo tenemos el 0,2% protegido en Canarias, 0,2%, y hemos perdido en los últimos 40 años el 90% de los peces que teníamos en el mar. Con todo esto, el plan general pues sigue con su obra abrasiva y nos ponen viviendas vacacionales, pero no conformándose con pequeñas viviendas vacacionales, nos hace todo un edificio de viviendas vacacionales en Fernando Guanarteme. Y luego tenemos, Guanarteme se está llenando de viviendas vacacionales, la gente el alquiler no se lo puede permitir y la compra ya no, ni te lo plantees. Cada turista lleva 3 residentes para poder sostener a ese turista. ¿Qué consumo de agua? ¿Qué vertidos teníamos en la isla? ¿Cuál era el consumo del territorio? ¿Qué infraestructuras turísticas necesitábamos? ¿Qué infraestructuras sociales necesitábamos? Colegios, guarderías. ¿Qué coste para nuestra sanidad? ¿Qué coste para nuestra justicia tenía cada turista que venía a la isla? Y se apostó en Lanzarote por un crecimiento en calidad y un crecimiento además fraccionado en tiempo. El Cabildo Insular de Lanzarote empezó a ver que 2 grandes ayuntamientos de la isla, Teguise y Yaiza, crecían de forma desmesurada sin el control del Cabildo. Y había un crecimiento de hoteles, en un momento determinado la grúa era el árbol de la isla. Entonces plantearon 37 contenciosos administrativos que ganaron, en los que se declaró 37 hoteles ilegales.
Hace 4 años empecé a hablar de este maravilloso istmo para intentar entender por qué hay demasiados casos de corrupción en nuestro país, ¿no? Sí que es verdad que yo, como me he formado en Bellas Artes, entendí que esto era un movimiento artístico, ¿no? Entonces, como todo movimiento artístico, tenemos artistas. Los artistas, por mis revistas, lo que hacen es trascender lo real mediante el impulso constructivo de lo absurdo e irracional. Entiéndase, por ejemplo, un puerto sin barcos. Es una definición que he robado del surrealismo, os lo aseguro, os lo reconozco. Pero bueno, los artistas, por mis revistas, todos destacan en un único sector, y ese es el sector de la construcción, arquitectura, ingeniería, urbanismo, pero uno no tiene que ser Santiago Calatrava para triunfar en este maravilloso movimiento artístico. Ha pasado que hemos montado un aquelarre. Nos hemos reunido un montón de compañeras de distintas disciplinas, de distintos lugares, a conversar sobre todos los retos que atraviesa Canarias, desde la salud comunitaria, la vivienda colectiva y los espacios públicos. Y bueno, esto confiamos en que es el principio de un gran manifiesto que tenemos que elaborar juntas para ir hacia una Canarias mucho mejor. Es una parte importante para la arquitectura recoger la experiencia de las personas que viven un espacio, que lo habitan, que lo usan. Entonces, si no tenemos ese ida y vuelta de la información, estamos faltas de experiencias y de conocimiento para tomar cualquier tipo de decisión, que es lo que habitualmente se ha hecho. España va a ser el país con más número de personas mayores de Europa. Entonces tenemos que hacer una mirada hacia ese lado, ¿no? Y los espacios públicos que estén equipados, que sean accesibles, sobre todo pues para toda la ciudadanía en sí, no para el vehículo, que es lo que siempre se ha hecho en la arquitectura moderna, ¿no? Al final se trata, bueno, pues de intentar, para mantener un poco la esperanza, lo que se dice, ¿no? De trabajar localmente y pensar globalmente, ¿no? Entonces, creo que todavía puede haber un poco de esperanza, pero lo que está claro es que si no se escucha la ciudadanía, las opiniones, la participación ciudadana en la construcción de las ciudades, esto vamos a ir al fracaso, ¿no?